vamos a hablarles ahora de la OPEP y la guerra de precios del petróleo. La OPEP y la guerra de precios del petróleo. Les informaba que hay dos eventos en los que actualmente hay mucha incidencia sobre el mercado financiero, que son la pandemia y también la guerra de precios del petróleo y la OPEC. ¿Ok? ¿Qué es la OPEC? Es esa organización de países exportadores de crudo. Es un denominado cartel, esta asociación se pone de acuerdo y para poder establecer medidas y mantener en cierto equilibrio, esto lo digo entre comillas, buscan mantener un equilibrio adecuado de la oferta y la demanda del crudo que ellos producen y que a la larga pues es lo que es lo que lidera o dirige el precio del crudo a nivel mundial. ¿Ok? Sin embargo, no todos los países productores y sobre todo principales productores forman parte de la OPEC. Por ejemplo, tenemos países como Rusia o Estados Unidos que no forman parte de la OPEP. Sin embargo, es común que pues, se hagan acuerdos y alianzas. Precisamente una alianza fallida entre la OPEC y Rusia es la que ocasionó recientemente una estrepitosa caída, entre otros factores, una estrepitosa caída del precio del crudo. Miren, el 9 de abril la OPEP y sus aliados acordaron un recorte de 9.7 millones de barriles diarios para aumentar los precios. Y este recorte va a disminuir gradualmente por 2 años. Ahora, ¿por qué llegan a un acuerdo de recorte? Miren, desde principios de marzo, Rusia y Arabia Saudita habían roto una alianza que ellos tenían de 3 años para hacer recortes moderados en la producción. ¿Ok? ¿Qué sucede? La OPEC consideraba que los precios del crudo estaban muy bajos. Para poder elevarlos un poco, la estrategia era ajustar la producción. O sea, ajustar la producción, un recorte en la oferta, eso produce, si dejamos por fuera la variable demanda y hacemos un recorte en la oferta, o sea, en la producción de crudo, eso implica que el precio debe aumentar. Ese es un principio básico de oferta y demanda y los precios. ¿Ok? Ellos habían estado 3 años haciendo estos recortes graduales. Sin embargo, los precios no alcanzaban los niveles que ellos esperaban. Rusia rompe ese acuerdo eh, y Arabia Saudita, en consecuencia, decide, eh, ya que no se cumple este acuerdo, hacer un descuento a los precios de su crudo. Al hacer un descuento en el precio de su crudo, los precios bajaron a niveles que ni siquiera Rusia, que se había salido del acuerdo, pues podía sostener. Ni Rusia ni Estados Unidos. Precios por debajo de los 40. Bien, los costos de producción de crudo de Rusia pueden estar por el orden de los $40 el barril y y el de Estados Unidos en 50. Los precios por debajo de 40 no son convenientes. Sin embargo, Arabia Saudita, que tiene unos costes de producción mucho más bajos, todavía les es rentable. Sin embargo, no es un precio deseable para ellos. Y por eso se generó la guerra de precios. Al generarse este descuento por parte de Arabia Saudita, los precios caen y Rusia entonces eh, retoma su posición y Estados Unidos y otro grupo de países, o sea, la OPEC y más, la OPEC y sus aliados, para poder entonces llegar a un acuerdo de recorte de producción. Además, y esto además, no solo por el tema de recortar producción para subir precios, sino que la demanda estaba disminuyendo. Esa es la otra variable. Con la pandemia, la demanda estaba disminuyendo vertiginosamente. Entonces había una sobreoferta y esto estaba bajando los precios muchísimo. Bien, a pesar de los acuerdos, los precios han caído aún más por una demanda deprimida, como les digo, de la pandemia y la capacidad también de almacenamiento insuficiente, que eso fue lo que produjo una
aún mayor depresión en los precios. Vamos a ver eso más adelante. Bien. Oferta y demanda, lo que les estaba hablando, una combinación de demanda estable o baja y exceso de oferta, es lo que ha ejercido presión sobre los precios del petróleo en los últimos 5 años. Bien. Hay un reporte de la AIE, es una agencia internacional de energía. Ese reporte es de febrero de 2020, en donde ellos estiman, eso fue antes del tema de esta caída tan estrepitosa, fue en febrero. Ellos estiman que la demanda mundial de petróleo debe caer a un récord de 9.3 millones de barriles por día, año a año en 2020. O sea, del año pasado a este año debe caer la demanda al final de año un 9.3 millones de barriles por día. Y en el mismo reporte la agencia estima que la producción podría ser 2.3 millones de barriles por día más baja que el año pasado. Ahí están viendo que la demanda tiene una caída mucho mayor, más pronunciada que, que la producción. Entonces ahí ese desbalance pues es el que presiona también a los precios del petróleo. Bien, vamos a ir a Estados Unidos. Esto que ustedes ven aquí a un lado son la producción de crudo inventario de crudo de Estados Unidos, para que vean el tema de los precios, la caída, aparte de la rotura del acuerdo entre la OPEC y aliados, también hubo un tema de inventario. ¿Okay? Hay una sobreoferta, hay producción que no ha bajado lo suficiente como sí lo ha bajado la demanda, y hay una sobreoferta. Esa sobreoferta hay que ponerla en algún lado. Esos barriles, tenerlos en algún lado cuesta, y eso pues también produce una caída estrepitosa en los precios. Bien, aquí están los principales productores. Estados Unidos es el primero, Rusia segundo y Arabia Saudita tercero, y no porque Estados Unidos tenga la mayor reserva. Estamos hablando de producción, esto en millones de barriles, sino porque Estados Unidos ha invertido en, en tecnologías para poder obtener de una manera más eficiente, incrementar la producción de crudo. Esta tecnología se llama el fracking, y con eso ellos han intentado incrementar la producción de manera de hacerse menos dependientes del- de la producción de petróleo, de la importación de petróleo. ¿Ok? Ellos son un importador neto de combustible. Ellos producen menos o producen menos que lo que importaban, y por eso incrementaron la producción. ¿Ok? Pero la mayor reserva del mundo la tiene Arabia Saudita. Sin embargo, ellos estaban en un plan de recortar la producción. Bien. Ok, teniendo esto en cuenta, miren cómo está el inventario de crudo semana a semana en Estados Unidos. Hay un incremento. ¿Ok? Esto no es favorable porque esto aumenta el costo. El petróleo tiene, generalmente, también tiene mucha importancia el precio del futuro del crudo. Es el precio que tú fijas hoy para una entrega a un futuro. Generalmente el petróleo es un instrumento que se negocia de esa manera, porque tú no vas, o una aerolínea, o una compañía, una fábrica, o- o, eh, una refinadora, no va a solicitar un petróleo que le va a llegar inmediatamente. Compra a un precio para reducir el riesgo de la fluctuación de los precios, compra a un precio que fijan hoy para ser entregado, por ejemplo, dentro de un mes. Ahora, ese precio de ahora, dentro de un mes, puede tener la variable de incrementos en el costo, tiene el costo de su almacenamiento. ¿Ok? Y puede ser que entonces este costo de almacenamiento, de alguna manera, si cae mucho el precio del subyacente, o sea, del petróleo, sea mayor, y lo que cueste es tenerlo almacenado, más que el mismo producto. Y eso es lo que ha ocasionado una caída estrepitosa también del precio.